un destino sangrante análogo al que estaba ensombreciendo la vecina Francia y ya envolvía a toda Europa. Esta era la situación cuando en la noche del 24 de noviembre de 1795 Alessandro Malaspina fue impremeditadamente arrestado junto con el padre Gil, que lo engancharon también por banda, y junto a la marquesa de Matallana, con la acusación de haber conspirado contra el Estado. Todas sus cartas, todos sus papeles fueron secuestrados. No solo las cartas, claro, es que muchas de las memorias tienen forma de carta de relación al estilo de las de Cortés, pero no, papeles. Todos sus papeles, con todo, con mapas, fueron secuestrados para ser examinados por el tribunal. Cierto que en la esperanza de encontrar entre aquellos millares de páginas las pruebas de la acusación que se estaba promoviendo contra él. Las pruebas nunca fueron encontradas y el proceso concluyó con un motu proprio de Carlos IV, el cual ordenó que el oficial fuese destituido y encerrado en la fortaleza gallega de La Coruña. Hay que decir que, por lo que sabemos por el artículo que luego veremos y que ya he anunciado, que en su complot, en su conspiración, Malaspina pensaba mandar a Godoy a la Alhambra, pensaba encerrar a Godoy en la Alhambra, lo cual demuestra muchísima más humanidad por parte de Malaspina que la de Godoy, mandándolo a La Coruña. No por esto los papeles secuestrados a Malaspina y a Gil volvieron a la luz. El Real Decreto, en efecto, establecía también que todo documento del proceso debía ser embalado, sellado y archivado en la Secretaría de Estado y en el Ministerio de Gracia y Justicia. Sufrieron tal suerte también todos los documentos relativos a la expedición y a todos los oficiales y a todos los oficiales que podían tenerlos les fue ordenado devolverlos, entregarlos. Lo cual explica que hubiera copias incompletas. Malaspina, 7 años después, obtuvo que la pena de detención le fuese conmutada por el exilio perpetuo. Le mandaron 10 años, cumplió 7, que son muchísimos, 7 años en un castillo de La Coruña, 7 años encerrados en La Coruña, pero eran 10. Obtuvo que la pena le fuese conmutada por el exilio perpetuo. Fue expulsado de España como los jesuitas. Así que volvió a Italia en marzo de 1803. El Ministerio de la Marina, desde hacía algunos años había constituido el depósito hidrográfico, más tarde transformado en Dirección Hidrográfica, en cuya sede debía conservarse toda la documentación científica producida por la Real Armada. A la cabeza de tal institución fue nombrado José Espinosa y Tello, a quien ya conocemos sobradamente. Con él trabajaba otro antiguo compañero de viaje de Malaspina, Felipe Bauzá y Cañas. Se puede creer que los dos oficiales obtuvieron la restitución. Se puede creer que hayamos obtenido la restitución. Bueno, que restituyeran la mayor parte de los documentos producidos por la expedición malaspiniana antes de 1809. De hecho, en tal año aparecieron los 2 tomos de Espinosa sobre las observaciones astronómicas. Espinosa se atrevió a publicar 2 volúmenes sobre las observaciones astronómicas que en principio no parecían problemáticas, que no podrían jamás haber sido conducidas a término sin aquellos fundamentales apoyos documentales. Martín Fernández de Navarrete, nombre importantísimo también, Martín Fernández de Navarrete, otro oficial que fue
asignado al depósito, del cual se convirtió en director en 1823. En un manuscrito suyo esbozó la parte habida por él en la difícil empresa de, y esto es una cita, de arrancar de las manos de los abogados y de otras personas que tomaron parte del proceso los diarios, las rutas y las descripciones del viaje. Es una traducción del italiano de la traducción del castellano, que obviamente no coincidirá con el castellano original, por lo que pido disculpas. A no ser que venga en nota, pero no viene en nota y no lo he buscado. Bueno, perdón. De la época en la cual subió al trono de España José Bonaparte, el país fue atizado por graves vicisitudes que no dejaron indemnes los fondos archivísticos del depósito hidrográfico. Refería Navarrete que Bauzá dejó Madrid en mayo de 1809 y que Espinosa hizo otro tanto en septiembre del mismo año. Este último intentó transferir el material a Cádiz, donde se había establecido el núcleo político que guiaba la resistencia antifrancesa, pero no habiendo logrado su intento, en el momento de abandonar la capital, entregó al ministro de la Marina, que por entonces era el afrancesado José de Mazarredo, un detallado inventario de los fondos del depósito. En noviembre, Espinosa fue encargado de llegarse a Inglaterra para proseguir allá sus trabajos cartográficos. El oficial volvió a la patria solo en 1815 y casi inmediatamente retomó la antigua oficina, el antiguo cargo. A su vuelta, Bauzá, que se había llegado a Cádiz, había proseguido, sin embargo, en las dificilísimas condiciones del momento en la ópera cartográfica, asegurando al mismo tiempo la conservación de lo que había sido posible llevar consigo. Va de suyo que solo después de la caída de Napoleón I, los diversos fondos de Madrid, Cádiz y Londres pudieron ser nuevamente reunidos en la capital española. Pocos meses después de haber reasumido la dirección del depósito, Espinosa murió y lo sustituyó Felipe Bauzá. En aquel momento, en el depósito hidrográfico se conservaban al menos 4 copias, más o menos completas, de las narraciones del viaje de Malaspina, si bien en estadios diversos de revisión y no todas provistas de aparato, de notas, documental. Es cierto que en aquella época los responsables del depósito, no renunciando a utilizar los materiales malaspinianos, se mostraban algo celosos, tenían exceso de celo en esto de guardar los materiales, de que no los viera nadie, o quizá habían recibido del Ministerio de la Marina instrucciones harto severas acerca de su divulgación. Esta reserva, siempre comprobada por el hecho de que cuando el conde Lázaro Brunetti, ministro de Austria en Madrid en 1818, realizó investigaciones a cuenta del Escolapio Maximiliano Ricca, no obstante haber recibido de Bauzá el más cordial acogimiento y la apariencia de una colaboración sustancial, de hecho pudo ver y copiar muchos interesantes documentos relacionados con el periplo de Malaspina y con la fragata Astrea, pero casi nada le fue mostrado acerca de la expedición científica. Es decir, de Malaspina lo primero que supo el mundo fue todo aquello relacionado con la fragata Astrea, con el viaje de la Astrea, pero la investigación llamada con su nombre, la Malaspina, permanecía como un arcano, permanecía como una absoluta incógnita. A continuación,
de los movimientos liberales del trienio 1821-1823, Felipe Bauzá, que había sido elegido diputado a las Cortes en 1820 y que había asumido posiciones destacadamente liberales, fue obligado a dejar España. Transfiriéndose en Inglaterra, llevó consigo muchos documentos de su propiedad, o sea, no los del archivo, sino los que eran suyos, como miembro de la expedición, considerándolos instrumentos de trabajo indispensables para proseguir una actividad cartográfica suficiente para su sustento. Del exilio londinense, desde el exilio londinense, el cartógrafo español mantuvo contactos epistolares con Navarrete, el cual, también con algún otro empleado del depósito, y sobre todo estableció útiles relaciones con algunos exponentes del mundo científico europeo. Entre estos debe ser contado el barón Franz Xaver von Zach, a quien pertenece la cita inicial, que, como digo, es plenamente sostenida por el autor de este artículo, como veremos al final, si llegamos al final, porque solo quiero contar lo fundamental para la plena inteligencia de la vida y la obra de Malaspina y de su bibliografía. Von Zach, que en aquella época publicaba en Génova, en francés, una revista periódica, la Correspondance Astronomique, Géographique, Hydrographique et Statistique, la correspondencia astronómica, geográfica, hidrográfica y estadística. Esa revista circulaba en los, más bien una, llamémoslo revista, circulaba en los ambientes astronómicos y geográficos de toda Europa, sea Bauzá que Navarrete colaboraron ahí. Ahora, en el cuarto fascículo del año 10, 1824, Zach publicó, entre otras cosas, fragmentos de una carta escrita por Adam Johann Krusenstern a Johann Caspar Horner el 12 de febrero de ese mismo año, y de Horner, y que había llegado a von Zach a través de Horner. Entre otras noticias allí referidas, una era realmente sorprendente. Apareció en estos términos, y ya lo digo, es una traducción del italiano que a su vez traduce el francés. El señor de Krusenstern se ha encargado de la redacción de memorias de Marina que publicará en San Petersburgo. Según su plan, aparecerá en 2 volúmenes por año. Aparecerán 2 volúmenes por año. Se imprime en este momento el viaje de Malaspina. Es remarcable que la primera aparición de este viaje se haga en lengua rusa. Este es el texto que aparece, este es el aviso que aparece. No era por sí mismo particularmente remarcable, antes debía parecer más bien obvio, el interés de los rusos en cuanto a una expedición, esa de Malaspina, que había explorado tan minuciosamente aquella costa occidental norteamericana, en la cual ellos tenían conspicuos intereses comerciales y hacia la cual todavía nutrían aún más vastas ambiciones políticas. Ante todo, más bien era significativo, y según parece el propio Krusenstern lo había subrayado a Horner, que era significativo que precisamente los rusos hubiesen logrado asegurarse la primera edición de aquel viaje. Es fácil imaginar cómo de notable sería el terremoto provocado por aquella noticia en el reducido ambiente de los geógrafos europeos, y en particular en el ámbito de la Real Armada,
un eco de la maravilla, de las dudas y de las preguntas que habrían debido haberse cruzado enseguida, puede ser observada en un par de cartas de la correspondencia, del carteo entrecruzado entre Bauzá y Navarrete. Tales documentos no solo nos dan una idea de la emoción que se difundió en el momento, sino aún más ayudan a reconstruir en parte el asunto. El fascículo cuarto de la correspondencia debía salir, tuvo que llegar primero a España que a Inglaterra. Por cuanto sabemos, la primera persona que tuvo noticia de la edición rusa y que reaccionó de algún modo, hablando con los superiores y escribiendo a Bauzá, fue un tal Cardano. No sabemos todavía si se trataba de aquel mismo José Cardano que trabajaba o había trabajado en calidad de grabador en el depósito. No tenemos, sin embargo, noticia de las posibles reacciones inmediatas de Navarrete, el cual desde no hace mucho tiempo había sido nombrado director del depósito y había empezado y esto sí está en francés, a hacer trabajar a los empleados, a meter en orden la administración de los fondos, a restablecer su antiguo crédito, de reclamar sus antiguos privilegios, de liquidar sus deudas, de reivindicar sus propiedades y de ponerse al corriente de sus trabajos. Pero en una carta suya a Bauzá, que no nos ha llegado, no nos ha sobrevivido, y que probablemente fue escrita en los primeros meses de 1824, Navarrete tuvo que ilustrar a su ex colega con la situación organizativa del depósito, exponiéndole los proyectos en curso y, naturalmente, deteniéndose en aquellos aspectos que al exiliado podían interesar mayormente. Vale esto por decir los problemas conexos relacionados con la conservación de los materiales de la expedición Malaspina, en la cual el oficial cartógrafo había tenido una parte no secundaria. Y Bauzá respondió así el 28 de abril, por eso no conocemos la carta, pero sí la respuesta, que está aquí en castellano. Me ha sacado usted de un cuidado, me ha sacado usted de un cuidado con saber que existen en esa, se refiere a la dirección hidrográfica, los originales del viaje de Malaspina, de modo que no sé qué es lo que publicará Krusenstern con este nombre de viaje. De una carta sucesiva, de una carta posterior, sin embargo, se deduce que en aquel momento Bauzá no había visto todavía el texto de Horna, sino que se refería a noticias que le habían llegado por vía indirecta, casi seguramente la carta de Cardano. Navarrete o no respondió a tal carta o respondió sin tocar el tema, no sabemos. Sabemos, sin embargo, que algún mes después también Bauzá tuvo modo de leer la noticia, no es claro si en el fascículo de la Correspondance o en cualquier otra publicación geográfica, y volvió a escribir alarmado a Navarrete. También en español está citado en este artículo. Hace algún tiempo que Cardano me escribió que había visto anunciada la publicación del viaje de Malaspina en San Petersburgo, que se lo avisaba a usted y al señor don Luis. Yo escribí a usted sobre esto, pero usted nada me ha contestado sobre el particular hasta ahora, a pesar que esta noticia me sorprendió. La he tenido hasta ahora, nada me ha contestado sobre el particular, está bien puntuado. Hasta ahora, a pesar que esta noticia me sorprendió, la he tenido por fabulosa, y que solo podía ser alguna corta relación, pero por el siguiente anuncio veo que la cosa es muy formal. Dice así: el señor de Krusenstern está encargado de la publicación de las memorias rusas que se publican en San Petersburgo. San Petersburg. Según su plan, se publicarán 2 tomos por año. O sea, eso no era una mera noticia. Está asustado, claro, porque ve que la cosa va muy en serio. Se publicarán 2 tomos por año. Se está imprimiendo en este momento el primer tomo del viaje de Malaspina.
es bastante extraordinario, etcétera. Anales de nuevos viajes, junio de 1824. Ahora bien, sigue la carta. Ahora bien, para mí esto es un enigma del cómo estos hombres han podido haberlo. Yo estoy seguro, y usted debe estarlo, de que cuando yo salí de esa, y se refiere a la dirección, estaba el original de Malaspina en varios libros de su letra. Porque un día antes, buscando yo en el estante de los manuscritos el tomo del Diario de Canelas, en que estaban los trabajos en Tarifa, para donde pensé yo ir desde Cádiz para situar bien los bajos, allí los vi. De consiguiente, si no se hallan en esa casa, la falta... De consiguiente, si no se hallan en esa dirección, la falta está después de mi salida. Si por el contrario se conservan en esa, como no dudo por el cuidado de Moreno y Ferrer, es para mí otra duda cómo pueden haberlo copiado tan pronto. De cualquier modo parece cierto que los rusos lo publican en ruso y que es un chasco para todo español. Por lo tanto estoy tentado de hacer una travesura y ganarles por la mano, aunque con mucho trabajo, porque la copia que yo tengo no está ordenada. Es decir, se piensa, no sé cómo lo han conseguido estos diablos de rusos, pero lo van a publicar en ruso. Antes de que ellos lo publiquen, lo hago yo, pero a mí me va a costar más publicarlo en español que a ellos en ruso, porque yo aquí lo que tengo es un follón de papeles que no me lamo. Y continúa el artículo. Bauzá, Bauzá se retrasó en mandar aquella carta, quizá porque faltaban los abastecimientos prontos para zarpar aquella vez desde España, y en los días inmediatamente sucesivos se llegó a Somerstown. Y aquí, según parece, lo alcanzó una carta de Navarrete. Después de haber leído a su vez la correspondance, tuvo que haber pensado bien en el cuadro de aquellas reivindicaciones de propiedad del depósito a las cuales se había dedicado, de demandar explicaciones al amigo y de preguntarle, de rogarle la restitución de aquellos manuscritos que no fuesen de verdad de su propiedad. Es decir, ya se sospechaba que alguien se había ido ahí con cosas del depósito, que si yo no voy a mirar a nadie, pero si alguien tiene algo, que lo devuelva, porque si no, ¿cómo lo han conseguido los rusos? Bauzá retomó entonces su carta del 16 de noviembre y, en términos más bien resentidos, añadió un largo postscriptum. Declaró enseguida que las explicaciones tenían que ser exigidas no ciertamente a él, sino a Krusenstern. Insistió, remachó, que jamás le había pasado por la cabeza la idea de quitar de su lugar, de arrebatar de su lugar los tomos manuscritos de la expedición Malaspina, y repitió que del resto él poseía ya una copia de la relación, la cual, si bien no era perfecta, era sin embargo suficiente para sus necesidades. Por eso se la había llevado. Y concluyó que, pensándolo bien, la falta debía haber ocurrido durante la visita al depósito del embajador ruso. Esa era la explicación más razonable, la visita al depósito del embajador ruso. Y añade, y esto está en español, creo que era Pozo di Borgo, siendo natural que a un visitante de tal rango se mostrasen también los manuscritos. Aseguró después sus propias intenciones de restituir todo documento que fuese hallado no ser de su propiedad, y puntillosamente observó que de todas maneras en el depósito estarían seguramente sus publicaciones y que todavía no le habían sido pagadas. Bauzá no puso en acto la idea chusca de darles un chasco a los rusos y publicarlo él antes, quizá porque habría acarreado un trabajo demasiado intenso, o quizá porque no encontró editor. Sin embargo, Krusenstern procedió con su plan, y de 1824 a 1827, con una interrupción en 1826, publicó el diario de viaje hasta el 5 de junio de 1793.
Un profundo contraste de los textos ha permitido averiguar que Krusenstern editó, siguiendo como base una copia del manuscrito 753 del Museo Naval de Madrid. Se trata, por lo tanto, del mismo texto utilizado por Novo y Colson cerca de unos 60 años después. No fueron incluidas las tres memorias de Lorenzo Ferrer Maldonado, de Philippe Buage y de Malaspina sobre la cuestión del pasaje del noroeste, es decir, lo que más interesaba a los rusos. Creo que estas tres memorias, si no recuerdo mal, fueron editadas por Historia 16 en esas crónicas de América que precedieron a las conmemoraciones de 1992 del quinto centenario. Pero claro, es una parte ínfima, insignificante de la expedición Malaspina, tanto que incluso la primera edición, la de Krusenstern, pudo prescindir de ellas. Así que Krusenstern pudo disponer para su edición de una copia del manuscrito 753. O sea, el manuscrito 753 ahí está en el Museo Naval, por lo tanto, alguien copió ese manuscrito para que Krusenstern pudiera traducirlo al ruso. Quedaban sin solución dos preguntas. Primera, saber si aquel documento custodiado tan celosamente se había distraído o copiado con una operación que en todo caso podríamos sin duda definir de espionaje científico-político. Y esto era un problema que se habría resuelto solamente si hubiéramos encontrado y examinado el manuscrito. Segundo, saber quién y cuándo había podido completar aquella audaz operación. El recentísimo encuentro en San Petersburgo del manuscrito del que se sirvió Krusenstern proporciona una respuesta al primer interrogante. Semejante hallazgo se ha debido al doctor Vladimir Pietrov, que trabaja en el Archivo Histórico de la Marina de Rusia. Se trata de un fascículo de 563 páginas, la edición de Novo y Colson son unas 700 páginas, en papel de Holanda, escrito en castellano, con una única grafía, mientras que el título, que repite al pie de la letra el del manuscrito 753 del Museo Naval, es de grafía diferente. No es autógrafo de Malaspina, pero indudablemente proviene del depósito hidrográfico. En efecto, resultaba difícil creer que un visitante cualquiera o un dependiente del depósito pudiese copiar tantas páginas en pocos momentos de distracción de Bauzá o de Spinoza. En la página que contiene el título hay de la misma letra otras anotaciones respecto a la falta de algunos tratados del viaje. El doctor Pietrov en el mismo archivo ha encontrado también una versión mutilada en francés, para ser precisos, las primeras 40 páginas, y al final ha podido establecer que el manuscrito español fue donado a la biblioteca del Departamento Hidrográfico del Ministerio de la Marina de Rusia por el zar Alejandro I en 1822. Estas noticias, sumadas a las encontradas en Italia, de las cuales ahora trataremos, nos ayudan a identificar al protagonista de la operación. Digamos inmediatamente, digamos por ahora, que no se equivocaba, no erraba Bauzá al considerar responsable a un embajador ruso. Se equivocaba, sin embargo, al identificarlo en Pozzo di Borgo. Resulta por contra que el corso Carlo Andrea Pozzo di Borgo, o sea, cuando dice Pozzo di Borgo se refiere a Carlo Andrea Pozzo di Borgo. Resulta que Carlo Andrea Pozzo di Borgo, que trabajaba para la Rusia pero era de Córcega, llegó a España solo en 1823, mientras que el robo o la distracción ocurrió bastante antes. La prueba de esto consiste en el hecho de que en Italia la voz de la existencia en Rusia de una copia del diario de Malaspina ya circulaba al menos 12 años antes que su Zapyski
apareciese en su primera entrega. Entre las primeras noticias recogidas o halladas en torno a 1812 por el